Cuando nosotros estamos hablando de una infusión intravenosa de vitaminas, de minerales, de nutrientes, y tú vas a un lugar para que te pongan un suero de vitamina, de nutrientes, ¿sabes tú si lo necesitas? ¿Sabes tú cómo es que trabaja eso? ¿Sabes tú cómo los átomos, los elementos se combinan unos al otro y que no te pueda causar un daño? ¿Sabes tú cómo se puede mantener ese tipo de nutriente, ese tipo de elementos a temperatura normal o a temperatura fría? Cuando te traen vitaminas de tu país o de otro estado y no se transportó en la temperatura correcta, la composición química de ese elemento, de ese nutriente, sigue igual, cambia. ¿Qué pasa con los elementos, con los metales, con los minerales, con los nutrientes después de X cantidad de tiempo? ¿Cuál es su lapso de vida? Y cuando caduca, ¿en qué se convierte? Para poder entender un poco de esto, antes de entrar a la nutrición intravenosa, a los sueros intravenosos, es bueno entender un poquito de biología y de química. Y eso es lo que te voy a traer, para que puedas darte cuenta de que no debes de ir a cualquier lugar a que te pongan un suero. Tienes que ir a un profesional que sepa de verdad de esto, de biología y de química, independientemente de las propiedades que tienen los nutrientes, los metales, las vitaminas, las enzimas, las coenzimas. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Buenas, y quiero dejarles saber a todos ustedes que yo no tengo ningún conflicto de interés. En todo lo que voy a hacer lo estoy haciendo específicamente por educación propia para mis estudiantes, para mis amigos, para pacientes. Espero que todos ustedes aprendan de todo lo que voy a traer, todo basado en evidencia. Ok. Con esto voy a empezar a enseñar las referencias de donde es que yo traigo las imágenes y mi información para que ustedes vean que todo esto es basado en ciencia y no en lo que yo digo, sino en ciencia. Y esto te puede dar a ti una guía para que cuando tú vayas a hablar sobre este tema, sepas a dónde ir a buscar referencias científicas. Ya que estamos hablando de nutrientes, de elementos, como es el carbón, el hierro, el yodo, ¿ok? El oxígeno, el nitrógeno, el potasio, el sodio, por decir unos cuantos, en el universo se encuentran 92 elementos naturales que no han sido creados por la mano del hombre. Como también hay otros elementos que han sido creados por la mano del hombre. Aunque uno agarra el oro, que es un elemento, y tú lo rompes en pedacitos, cada pedacito de ese oro sigue siendo oro. Y a ese pedacito pequeñito se le llama átomo. Para nosotros poder hablar de nutrientes, vamos a hablar de átomos. Cómo es que trabajan y cómo se relacionan los átomos entre unos a los otros. ¿Cuáles son las propiedades de estos átomos, de estos elementos, de esta materia? Para que tú puedas entender si necesitas algo de eso o no. Y de si puedes ir a cualquier lugar a que te pongan esa administración de nutrientes, supuestamente. Antes Antes, antes de nosotros empezar a hablar de los elementos, vamos primero a entender que hubo un químico ruso, Dmitri Mendeleev, por los años 1800 tantos, que en aquel tiempo él recolectó toda la información que había en ese momento de los elementos que habían y lo puso en una tabla. Lo puso en forma de columna, uno debajo del otro, de acuerdo a sus propiedades. Y no tan solo él hizo esto, sino que él predijo que si hubiesen otros elementos, dónde situarlo porque tienen las propiedades similares o porque son iguales o de la misma familia. Y aunque él murió, después de mucho tiempo se descubrieron otros elementos que en base a la clasificación que él dio,
prediciendo que lo podían poner en esta tabla, en esta columna. Así ocurrió. Un cerebro, un hombre que nació fuera de tiempo. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el magnesio, el sodio, el cloro, el potasio, el calcio, el nitrógeno, todos estos elementos, todos estos átomos son lo que nosotros usamos en medicina, en las terapias intravenosas, en las terapias nutricionales. Tenemos que saber cómo es que esta estructura anatómica o química o bioquímica se interrelaciona no tan solo entre los elementos, sino también entre nuestro cuerpo, nuestra célula. ¿Y qué pasa si una de esos elementos o de esos átomos no está estable o está inestable? ¿O de dónde fue que vino y cómo se convirtió en otra cosa? Eso es lo que vamos a hablar ahora. All right. Now, vamos a definir esta tabla periódica. Súper sencilla. Cada columna está precedida por un número. Si nosotros vemos en la columna número 1, aquí, ¿te fijas? Eso significa que en esos átomos, en esos elementos como el hidrógeno, como el litio, como el sodio, como el potasio, como el rubidio, eso significa que en su parte externa, en la órbita externa de ese átomo, vamos a poner aquí un núcleo, aquí afuera hay un electrón. Un electrón. ¿Ok? Si hablo aquí, por ejemplo, en este que está aquí, que dice 6, eso significa que en la parte de afuera hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Vamos a hablar aquí en el 8 que está aquí. Eso significa que en esta columna, todos los átomos que vemos ahí, en su columna externa, tienen 8 electrones. Hay algo bien curioso, y es que así como ustedes han escuchado y ustedes han visto, ustedes lo saben porque yo sé que lo saben, hay personas en este mundo que le gustan dar hasta lo que no tienen. Hay personas que le gustan quitarle al otro, despiadado. Hay personas que son dadivosas y que también pueden coger. Como también hay personas que no necesitan que nadie le dé nada, ni ellos quitar nada. Muchas veces le llaman a la persona noble. ¿Ok? Asimismo, increíblemente está la tabla periódica clasificada. ¿Cómo está clasificada? Por las propiedades de cada elemento que son similares. Por ejemplo, para que tú sepas, cualquier átomo que tenga por debajo de 4 electrones, eso se ve feísimo ahí. Déjame escribirlo mejor, espérate. Por debajo, esto significa less than, por debajo de 4 electrones. A él le gusta de dar, donar sus electrones. Vamos a decir, el átomo que tenga por debajo de $4, aunque tenga uno, le gusta dárselo a otra gente. Entonces, a eso se le llaman metales. Una vez más, ¿quiénes son los metales? Los que le gustan dar. ¿Y qué es lo que están dando? Electrones. ¿Y con qué tú relacionas el electrón? Con electricidad. ¿Qué es lo que está haciendo el metal? ¿Qué es lo que hacen los metales? Que pueden dar electrones. Pero también yo tengo otros elementos que tienen por encima de 4 electrones. Y esos que tienen por encima de 4 electrones, pero que no están completo, para estar completo un átomo, normalmente en su última órbita,
tiene que tener 8 electrones. Otra vez, déjame borrarlo aquí. Para nosotros, para que un átomo, para que un elemento esté completo, debe tener 8 electrones en su órbita de afuera, como esta parte de aquí, ¿te fijas? Por decir, un electrón aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por decir, ¿ok? So, para que un elemento esté completo en su órbita externa, tiene que tener 8 elementos, 8 electrones. Cuando él está así, a él no le gusta ni que le den, ni le gusta coger, porque él está completo. Como está aquí en la columna 8, que todos estos que están aquí tienen la misma propiedad similar. Y a ellos le llaman los gases nobles, como es el xenón que está aquí. ¿Ok? Como es el helium que está aquí. Helium es lo que le echan al balón, a las vejigas, cuando vamos a hacer los cumpleaños, que la llenan de eso, que si tú lo tomas, si tú te aspiras ese aire, tu voz sale finita, finita, finita. Sí, eso es el helium. ¿Ok? Ellos están completos. Ahora, cualquier elemento que tenga de 4 para abajo electrones en su forma exterior, en su parte exterior, en su órbita exterior, a él le gusta regalarlo. Y aquel que tiene por encima de 4, pero no está completo con 8, a él le gusta cogérselo al otro para él poder completarse. Y así es que son las cosas. ¿Y por qué te tengo que decir esto? Fácil, porque si tú te fijas aquí en la columna 7, ¿qué significa la columna 7? Que estos que están aquí tienen solamente 7 electrones en su parte externa, en su órbita externa. Pero, pregunta para ti, ¿están estos elementos aquí completos en su órbita externa? No, porque tienen 7. Para él necesita otro elemento para él poder completarse al 8. So, él siempre está buscando de dónde buscar para él completarse. So, mira aquí, el chlorine, el clorito aquí, el chlorine aquí. El chlorine tiene 7. Para que él esté completo le falta 1 para que sean 8, ¿sí o no? Entonces, él va a buscar cualquiera que le pueda donar un electrón. ¿Y qué tiene el sodio? Un electrón. Recuérdate, la parte de afuera, un electrón. Entonces, él puede mezclarse con él, porque el sodio, aunque no tenga, le dice, yo te lo presto, yo te lo dono, lo compartimos. Y entonces ahí se completó. ¿Y qué hace la unión del cloro con el sodio? Sal. Solución salina. So, tú puedes mezclar el sodio con el cloruro, con el fluorine, con el bromine, con el iodine. Como también tú puedes mezclar el chlorine con hydrogen. Sería, ¿cómo se llamaría eso? Hydrogen chlorine. Si fuera con litio, lithium chlorine. Si fuera con potasio, potassium chloride. Si fuera con rubidium, rubidium chloride. ¿Te fijas? So, hay elementos que como en su órbita están completos, no necesitan nada. Hay elementos que como en su órbita externa están incompletos, sí necesitan. Entonces, ¿por qué tengo que hablar de esto? Porque cuando nosotros vamos a algún lugar que nos van a dar minerales, como el magnesio, como el carbón, como el calcio. Mira el calcio aquí. El calcio aquí tiene 2 electrones en su parte de afuera, en su órbita. Él no está completo. Él necesita 6 electrones más para que su órbita esté completa. Suele bien fácil de mezclarse con la columna que está en el número 6. ¿Por qué? Porque el número 6, ¿qué significa el número 6? Que tiene específicamente 6 electrones en su parte externa. So, cuando nosotros vamos a un centro de vitaminas, cuando vamos a un centro de infusión de nutrientes, el nutricionista
que aprendió bioquímica, el doctor o la enfermera tiene que conocer de bioquímica, de química, de biología, para saber con qué es que puede mezclar los elementos que puedan ser compatibles y que no crean un problema para ti. Luego voy a hablar del yodo aquí. ¿Y qué tiene que ver el yodo con nuestro metabolismo, con nuestro sistema orgánico, con nuestros tejidos? Recuérdate que nuestro cuerpo, que es orgánico, la palabra orgánica significa la combinación de carbón con hidrógeno. Un compuesto orgánico significa carbón e hidrógeno. Y vamos a hablar luego sobre esto. La mayoría de los suplementos pueden ser sintéticos, pueden ser orgánicos, con preservativos, sin preservativos. Y cuando tiene algún preservativo, eso quiere decir que puede alargar su vida. Eso quiere decir que también este puede ser otra cosa más cuando pase su lapso de vida. Entonces, hay lugares en donde se utilizan los metales, los minerales, las vitaminas, los suplementos que se van a poner en el suero sin preservativo, que son todos orgánicos. ¿Para qué? Para que pueda ser absorbido y pueda hacer el trabajo que normalmente haría sin causarte ningún efecto secundario. Eso no lo podemos decir de una sustancia orgánica que tenga un contenido, un preservativo. ¿Por qué? Porque ese preservativo que se le va a añadir a este metal, a este nutriente, pues va a tener otra composición química, lo cual puede tener un efecto no deseado. Por eso, muchas veces uno dice, lo barato sale caro. Y es cierto. Si tú vas a un lugar donde están usando productos que todos tienen preservativos, estos preservativos que tal vez no son orgánicos, sino sintéticos, te pueden crear otro daño y por ende otra reacción o no darte todo lo que te puede dar ese elemento, ya que es sintético y no orgánico. Pero ¿qué pasa? ¿Tú crees que en un salón de belleza van a saber eso? ¿Tú crees que cualquier spa va a saber esto? No, tiene que ser un doctor, un nutricionista. Fue a la universidad por 4 años mínimos a aprender química, orgánica, inorgánica, bioquímica, a saber de cómo puede mezclar esto que está aquí con esto que está aquí, esto que está aquí con esto que está aquí, este hierro que está aquí con esto que está aquí, y darle el mayor beneficio al sistema, al tejido, a nuestro cuerpo. Por ende, el que va a un centro de nutrición es porque ese individuo sabe de física, sabe de biología, sabe de química, sabe de cómo balancear esos minerales, esos nutrientes que te van a poner. Si tú vas a un lugar y tú dices, yo quiero que me pongan, por ejemplo, magnesio. ¿Cómo te van a poner magnesio si no saben la cantidad que tú tienes intracelular o extracelular? Para eso hay que hacer estudios y de acuerdo a ese estudio uno puede saber qué cantidad te puede dar y qué no te puede dar, porque todo puede trabajar positivo como negativo. Recuérdate, todo de más es malo y todo de poco es malo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Todo elemento, todo átomo una partícula de magnesio, de oro, de plata, de aluminio, de cobre, de magnesio, de potasio, de lo que sea, está compuesto por el núcleo. Núcleo significa centro. El núcleo significa centro. En la parte interna de ese núcleo está el protrón, una carga positiva. Y está el neutrón, el cual no tiene carga, es neutral.
Y en la parte exterior está el electrón, su carga eléctrica. Normalmente, por ley, los átomos en su capa interna, ¿te fijas esta capa que está aquí? Solamente puede obtener, aguantar, guardar 2 electrones, 1 y 2. Pero en cada otra órbita, después de la que está aquí adentro, como esta que está aquí, esta órbita puede obtener hasta 8 electrones. Vamos a ponerlo así, electrones. ¿Qué pasa? Cuando un átomo tiene 8 electrones en su capa externa, él está completo. Él no necesita nadie y él está estable. Pero cuando un átomo en su capa externa no tiene 8 electrones, él no está completo. Él va a estar siempre buscando la forma de cómo completarse su órbita teniendo 8 electrones, ya sea cogiéndolo de alguien, de otro átomo, de otro elemento. Entonces, a lo que me refiero con esto es que cuando tú vas a algún centro a ponerte un suero vitaminado, a ponerte vitaminas, nutrientes, lo que se conoce como antioxidantes. ¿Qué significa antioxidante? Que evita que ese átomo le quiten un electrón. Si algo o alguna sustancia o alguna enfermedad o algo le roba, le quita un electrón a este átomo, eso se llama oxidación. Ya perdió un electrón y ya no tiene su misma propiedad. Cambió para algo más, ya sea bueno o ya sea malo. Cuando nosotros estamos usando antioxidante en una solución intravenosa, en medicamentos, es para evitar que esa célula se oxide, se envejezca, se dañe. Pero si tu personal que está poniéndote un suero desconoce de bioquímica, desconoce de vitaminas y minerales y sus propiedades a nivel compuesta química, ¿tú sabes a lo que tú te estás exponiendo? Espero que te des cuenta. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Los átomos tienen en su órbita interna, normalmente pueden aguantar no más de 2 electrones. Vamos a pensar que este es un núcleo. Este núcleo, como tú ves aquí adentro sería el núcleo. Núcleo significa centro. Y esta parte de aquí se le llama órbita. Órbita. En inglés también le llaman shell. ¿Ok? Normalmente en la órbita interna, ese átomo solamente puede aguantar 2 electrones. En la primera órbita. En la última órbita o cualquier otra órbita que sigue, él solamente puede aguantar 8 electrones para él estar completo. Es decir, si aquí yo tengo un electrón aquí, 2, ¿estoy completo? No, porque para estar completo tiene que tener 8 electrones. ¿Ok? Entonces eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque, una vez más, cualquier átomo que solamente tiene por debajo de 4 electrones, como ya decía, a él le gusta dar.
los electrones. Y eso se consideran metales. Tú dirás metal, tú miras como algo de hierro fuerte. Pero el hidrógeno es considerado como un álcali y un metal. ¿Por qué? Porque él tiene menos de 4 electrones en su órbita. ¿Y qué le gusta hacer el hidrógeno o cualquier metal? Conducir, dar, regalar sus electrones. Entonces, hay otros átomos que tienen 4 electrones, pero no están completos, con 8 electrones, y como no están completos, a ellos les gusta quitarle al otro para ellos estar completo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esos tipos de átomos o de elementos. Una vez más, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que los átomos, dependiendo del tipo de electrón que está afuera, es que va a tener una propiedad X. Si, por ejemplo, por decir un átomo cualquiera, magnesio, cloro, potasio, calcio, por decir, tienen dos electrones en su órbita de afuera, eso le da una propiedad, una forma de ser. Pero si de repente agarró otro aquí, y otro aquí, y otro aquí, o le quitaron este, 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 ya él cambia su propiedad. Y ahí donde nosotros hablamos del proceso de oxidación. Así como tú entiendes, oxidación. Cuando un elemento pierde un electrodo, un electrón, se le dice que pasó por un proceso de oxidación. Por eso tenemos lo que se llaman los antioxidantes, que evitan la oxidación. Y ahí es donde vienen las vitaminas, los minerales, para evitar que un átomo pierda sus electrones. Ok, déjame ser un poquito más específico el por qué es bueno que tú entiendas esta tabla periódica cuando tú decidas ir a un centro a que te pongan minerales, vitaminas, medicamentos. Mira, existen lo que se llaman las farmacias regulares, que es como la Walgreens, como CVS, como la farmacia que está en tu esquina, tal vez. Y hay otro tipo de farmacia que le llaman la farmacia de compound. Déjame escribirla aquí para que tú veas cómo se dice. Compound. No, una D. Compound. Eso significa que hay en compuesto. Ellos mezclan 2 o más elementos, sustancias, a una proporción específica. Eso quiere decir que cuando yo quiero ponerte a ti un suero vitaminado, yo tengo que ponerte un suero que dentro viene con las vitaminas que tú necesitas, los minerales que tú necesitas en una proporción específica, de acuerdo a la evaluación que yo te hice o que te hizo el doctor, y el cual dice te hace falta tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Para eso hay estudios que se hacen. Para que tengas una idea de lo que es algo compuesto, algo bien sencillo es el agua que tú y yo tomamos. ¿Qué es el agua? El agua tiene 2 moléculas de hidrógeno y tiene una molécula de oxígeno, H2O. Ese H2O es un compuesto porque tiene hidrógeno y tiene oxígeno. ¿Okay? Vamos a borrar esto. Otra cosa que tú usas, que es la sal que tú usas en tu casa para cocinar, para comer. ¿Y qué es eso? Eso es sodium y eso es chlorine. Y eso te da lo que se conoce como table salt, la sal que tú usas en la casa. Sal, perdón. Eso es otro compuesto. También algo que nosotros casi tenemos en todas las neveras se llama el bicarbonato de sodio o el baking soda,
¿Qué es el bacon soda? El bacon soda tiene sodium, tiene hidrógeno, tiene carbón y tiene oxígeno. Tiene sodium, tiene hidrógeno, tiene carbón y en este caso tiene 3 moléculas de oxígeno. Ese es el bicarbonato de sodio o el sodium bicarbonate o el bacon soda. Todo esto se puede mezclar uno con el otro por medio de dos cosas y esto es lo que es importante saberlo. Hay dos formas de cómo uno puede añadir, congregar, unirse entre un átomo a otro átomo, entre un elemento a otro elemento. Por ejemplo, tenemos lo que se llama el ionic bond. El término, el bond iónico significa que hay una carga positiva y hay una carga negativa y por esas cargas ellas se atraen. ¿Ok? Podemos nosotros mezclar sustancias porque uno tiene una carga positiva, otro tiene otra carga negativa, como en el caso, una vez más, del chlorine, que tiene carga negativa, y el sodium, que tiene una carga positiva. Esto se mantiene ahí adentro por esa atracción de cargas. ¿Ok? Otra atracción que existe entre los elementos es cuando ellos intercambian los electrones que están en su órbita exterior. Y a eso se le llama co. Co significa share, compartir. Valent, valencia, que significa electrón. Eso quiere decir que porque en por ejemplo, vamos aquí, recuérdate que aquí el número 1 significa que aquí hay solamente un solo electrón. Entonces, si vamos aquí al número 7, el 7 con 1 iguala a 8. Eso quiere decir que si el hidrógeno se combina con el fluorine, están compuestos. Si el litio se combina con el chlorine, el cloro está compuesto. Si el sodio se combina con el chlorine, están balanceados. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que nosotros tenemos que las farmacias, cuando uno ordena los medicamentos, esas farmacias, compound pharmacy, farmacias que crean, que unen estas sustancias debido a la carga eléctrica de sus electrones por fuera o debido a los electrones que se atraen uno al otro. Esto es ser sin preservativos, sin cosas que lo pongan a ellos durando mucho tiempo juntos. Normalmente estas atracciones no duran mucho orgánicamente. Para que te pueda durar mucho, tú tienes que ponerle algo ahí. Y ahí donde yo difiero en cuanto a práctica de ponerte algo a nivel intravenoso en tu cuerpo, de ponerte algo que tenga preservativos, porque este tipo de preservativo puede ser que tenga un efecto no deseado. Por eso, cuando tú vienes a un centro clínico como el mío y yo veo que tú quieres que te pongan inmediatamente vitamina, eso no puede ser. Tal vez. ¿Por qué? Porque tal vez cuando yo mandé a comprar, cuando se mandaron a formar, cuando se mandaron a traer el complejo B, la vitamina C, todos los otros tipos de minerales que uno usa para combinarlo, todo eso tiene un tiempo de vida cuando está orgánicamente, cuando no tiene nada que sea como Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno, ¿right? Porque tiene preservativo, tiene aditivo que lo mantiene por X cantidad de tiempo. Los nutrientes son iguales. Ellos van a tener un lapso de vida. Todo lo que yo uso no tiene preservativo. Es hecho a nivel orgánico, que tú lo vas a recibir, va a hacer su trabajo inmediatamente y no va a crear ningún efecto no deseado. Esto no quiere decir que porque otros lugares estén usando medicamentos con preservativo, ¿ok?, que le mantienen un lapso de vida mayor, esto no quiere decir que es malo, tampoco quiere decir que es bueno.
Eso yo se lo dejo a diferencia de otras y por eso hay algo que nosotros decimos siempre, que lo barato sale caro. Yo prefiero comprar unas sustancias, unos nutrientes que te voy a poner a ti, que me voy a poner yo en un precio caro, porque la calidad de control de donde me están trayendo las cosas es una calidad de control alta y aprobada por la FDA y que no tiene preservativo. Ese es el que yo quiero usar. Y por ende hay lugares que te van a cobrar por una misma terapia dinero, pesito, chele, nada. Como hay otras que te pueden cobrar mucho más caro. ¿Y por qué hacen eso? Por lo mismo, porque los materiales que están usando, ya sean de plástico, son de elementos, son de átomos, no son orgánicos, son sintéticos. Todo lo que yo trato de usar aquí es todo orgánico, que no te dé ninguna reacción alérgica a nada. Y esa es una de las diferencias por el cual hay clínicas, hay centros clínicos, hay centros de nutriciones, hay centros integrativos en el cual usan diferentes terapias para darte a ti o a cualquiera algo muy bueno, y la diferencia va a ser en el precio. ¿En qué? En lo que ellos usan de equipo. Es la misma medicina, la diferencia es que el vehículo que ellos usan, que el medio que ellos usan o que nosotros usamos, difieren uno del otro en base a la calidad y en base a si la sustancia está orgánica. Por eso tú llegas a un centro, te tienen que evaluar, te tienen que hacer estudio, te tienen que hacer un examen físico, un examen de historia familiar, identificar por qué tú llegas a ese lugar, qué es lo que te duele, qué es lo que te pasa, y en base al estudio que ya ha tenido el doctor en medicina y los otros estudios aledaños para este tipo de medicina avanzada, entonces él te puede hacer los exámenes y dice, ok, a ti te hace falta tal cosa, tal cosa, tal cosa, tú tienes presencia de tantas toxinas en el cuerpo, por eso tenemos que hacer quelación, tenemos que hacer ozono, tenemos que hacer rayo ultravioleta, tenemos que darte vitamina B12, el tipo de vitamina B12 que es buena para que se absorba inmediatamente, como es la metilcobalamina. Te tengo que dar el ácido ascórbico, pero ¿cuál tipo de ácido ascórbico? O de vitamina C. En fin, el profesional es quien va a saber cómo trabajar contigo. Y así como tú estás mirando que tenemos en la columna 1 todos estos elementos que están clasificados porque tienen propiedades similares, por eso es que nosotros podemos llenarnos de bastantes toxinas, porque cada elemento puede tener la misma composición casi igual molecular al otro. Y en vez, por ejemplo, del hierro, vamos a buscar el hierro. ¿Dónde está el hierro? Déjame borrar por aquí primero. Vamos a borrar esto por aquí para que tengan una idea. ¿Ok? Al igual que el plomo. Míralo aquí, el hierro. ¿Ok? El hierro aquí tiene la misma estructura más o menos que el ruthenium aquí, o que el osmium aquí. Si el hierro está supuesto a estar en la médula ósea, vamos a decir, en tu hueso, y este tipo que digo que tiene la misma casi estructura de él, en vez de estar el hierro aquí, él lo saca y se entra a él. Y ahí empieza a acumularse. Fíjate dónde está el carbón, aquí. Pero aquí abajo está el plomo. El carbón está en un lugar, pero el plomo también puede entrar a donde esté el lugar porque tiene las propiedades casi similares. La diferencia es que el plomo, para ti y para mí, no es positivo. Para nadie. ¿Y de dónde viene el plomo? Yo te voy a enseñar eso más luego. Lo que te quiero decir es que cuando uno dice, tú tienes una cantidad de toxinas, tú tienes una cantidad de metales pesados, de metales que le gustan coger electrones y causar una oxidación, que tu célula empiece a deteriorarse, a cambiar su DNA, a dañarse, y por ende tú vas a estar enfermo continuamente o con un proceso de infección o de enfermedad degenerativa. Por eso nosotros tenemos que liberar tu cuerpo de esos elementos que son tóxicos o metales pesados. Y eso se hace a través de la
relación. Como tú puedes ver aquí, este es un carbón porque tiene 6 protones, pero tiene más neutrones. Tiene 8 neutrones. Al tener 8 neutrones, se le llama el carbón 14. Y ese carbón 14 es lo que se usa para uno detectar la edad aproximada de cuando algo estuvo vivo o algo que estaba vivo. Tú dirás, pero ¿y la madera? La madera es un ser vivo. Las plantas son seres vivos. Las bacterias son seres que están vivos. ¿Ok? Nuestro tejido estaba vivo. El carbón 14 tiene un lapso de vida de 5.700 años. ¿Y qué pasa ahí? Que la mitad de ese carbón 14 se va a convertir en nitrógeno. Exactamente lo que tú y yo respiramos normalmente en el aire. Increíble. Increíble. Por eso tienes que darte cuenta que cuando uno compra algún medicamento, algún compound, lo que fue hace 2 días atrás, a lo mejor no es lo mismo dentro de 3 o 10 días después, porque puede haber perdido sus propiedades, porque cambió de una estructura a otra, o porque tal vez los preservativos que se usaron lo mantuvieron por un tiempo y después lo cambiaron a otra cosa. Esas son las cosas que tú deberías saber. Una vez, para que tengas idea, vamos a hablar de lo que son los hermanos, lo que yo acabo de hablar, de que tenemos elementos que pueden parecer igualitos pero que tienen propiedades diferentes. El carbón se llama carbón porque tiene 6 protones. Si te fijas, aquí arriba, en A y en el B, ambos tienen 6 protones. Eso quiere decir que son carbón. Pero este del A tiene 6 neutrones. Este del B tiene 8 neutrones. Eso hace este carbón, el que se conoce como carbón 14, el cual se usa y es radioactivo. ¿Por qué? Porque tiene más neutrones que protones. Y esto se usa para uno identificar la edad de lo que estaba vivo. Una madera estaba viva. Una madera es una planta, la cual está viva. Un pescado, una bacteria, tu hueso, tus células, todo eso está vivo. Al estar vivo, cuando murió, podemos detectar el tipo de carbón que había ahí, si había un carbón, porque es una molécula orgánica. Todo lo que estaba vivo, recuerda, es orgánico. Tiene hidrógeno, tiene carbono. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es como si fueran 2 hermanos. Tú sabes que cuando vamos a pensar que hay 2 hermanos, del mismo papá, de la misma madre. Hay un hermano que es medio necio y hay otro hermano que es más tranquilo. Hay una hermanita que es seriecita, que nos rompe un plato, y hay otra que es un cuerito. Hay un hermano que le gusta mucho a la mujer y puede haber otro hermano que le gustan los hombres. Es decir, son los mismos hermanos, la misma sangre, pero son diferentes como actúan. Pueden tener el mismo tamaño, la misma textura, pueden ponerse la misma ropa, pero son personas diferentes. Lo mismo ocurre con los metales. Tienen una composición aparentemente química igual, pero actúan diferentes. Y por eso hay metales, hay compuestos que pueden usurpar el lugar del calcio, del hierro, del magnesio, del sodio, y estar ahí. Y si tú haces el examen en sangre, te dice que está bueno, pero lo que tú estás midiendo no es eso, es otra cosa. Por eso es que debemos hacer los estudios de toxicología a nivel avanzado, porque eso sí nos va a dar a nosotros una mejor indicación de qué es lo que tú tienes. Una vez más, los carbones son carbones porque tienen 6 protones, pero pueden haber diferentes hermanos. Iso significa igual. Eso es algo griego. Y tope significa tipo. Eso quiere decir que nosotros tenemos
metales que pueden ser todos igualitos, pero que reaccionan diferente o con propiedades diferentes. Eso es para que te des cuenta que cuando a ti te dicen hay que hacerte estudios, hay que hacerlo. Específicamente, ¿por qué? Porque tal vez tú te sientes bien por fuera, pero por dentro no es así. Por eso las terapias se hacen mínimo 10 terapias, a 12, a 15, a 20. Después de ahí se deja que el cuerpo se relaje, que el metabolismo vuelva a su estado y después podemos volver otra vez cada 3 meses o cada 6 meses o cada año a dar una terapia. Aquí una vez más estamos mirando, por ejemplo, lo que pasa con un elemento cuando a través de un tiempo cambia a otra o a otro elemento. En este caso aquí tenemos el yodo 131. Ese yodo 131 tiene un lapso de vida de 3 días. Es decir, que en 3 días él va a cambiar su propiedad y se va a convertir en otro tipo de elemento que se conoce como el xenón. Un elemento que se usa para hacer estudios de la glándula tiroides y de los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, que cuando uno compra un compound, unos productos, si ese producto viene con preservativos, puede alargar la vida de este específicamente nutriente, y independientemente puede esto también cambiar las propiedades. Nosotros usamos compuestos orgánicos para que no pueda esto causar un efecto no deseado. Pero esto no pasa en todos los lugares. En muchos lugares compran los compuestos químicos con preservativos, el cual pueden alargar el producto para hacer lo que tienen que hacer, pero al mismo tiempo pueden tener un efecto no deseado. Y esa es la diferencia de por qué, una vez más, no es que tú vayas a un lugar a que te pongan un producto. Si te ponen ese producto que te están poniendo, es orgánico, es sintético, es inorgánico, tiene preservativos, y una vez más, lo barato sale caro. Y ahora vamos a hablar de qué tiene que ver tanto que ver el yodo con nuestro sistema, con nuestro cuerpo. Vamos a ver ahora. ¿De qué estamos hablando ahora? Vamos a hablar ahora del yodo. En el yodo, cuando hay una deficiencia de yodo, porque tú no estás comiendo suficiente yodo, no te lo estás administrando. ¿Y cómo tú tienes yodo? Bueno, en la sal regular no hay yodo, pero en la sal que le ponen yodo, que se llama sal iodizada, ahí tú obtienes yodo. Entonces, a menos que tú estés comiendo o consumiendo bastantes pescados del océano, del mar, que está rico en yodo, pero también tiene mercurio y tiene otros elementos. Por eso, si tu glándula tiroide no está trabajando correctamente, ¿qué quiere decir esto? Que sí, podemos obtener el yodo de diferentes entidades o nutrientes, pero también ese no viene solo, ese viene con otros metales que tal vez pueden ser tóxicos a ti. Cuando tu glándula tiroide no está produciendo suficiente yodo, esto va a inducir a que la glándula tiroide tampoco produzca una hormona que se llama la tiroxina. Y la tiroxina es la que hace que tu compuesto metabólico, tus reacciones bioquímicas, tu metabolismo sea más rápido o más lento. Hay personas que dicen, yo tengo un metabolismo rápido, yo tengo un metabolismo lento. Eso no es así. Un metabolismo son reacciones bioquímicas, o las reacciones bioquímicas van muy lenta o van más rápida. Eso es otra cosa. Hay gente que dice, oh, él y yo hicimos química. Usted no ha hecho química. Usted se hizo una transfusión de sangre. Porque nos llevamos bien es una cosa, pero bioquímica es otra cosa. Entonces, cuando tenemos una baja producción de tiroxina,
porque tenemos una deficiencia de yodo. Por ejemplo, eso se conoce como una hipotiroidismo, que ahí vamos a ver en el cual la glándula tiroides se engrandece. Eso se le llama goiter. Si tenemos una producción excesiva de tiroxina, porque tenemos una excesión de yodo, tal vez, ¿ok? A eso se le llama hipertiroidismo. En el hipotiroidismo tú te vas a sentir bien lenta, muy fría, sin energía, cansada todo el tiempo, lenta, con mucho sueño. Eso es el hipotiroidismo, como también es una anemia. Al contrario, si tienes una hipertiroidismo porque está demasiado hiperactivo, entonces tú vas a tener mucho calor, vas a rebajar, no vas a ganar libras constantemente, va a ser difícil que tú cargues libras, vas a estar inquieta, vas a estar en un estado activo, un estado de estrés, vas a estar en un estado de ansiedad, porque toda tu metabolismo está muy alto. Y recuérdate que en el metabolismo estamos hablando de reacciones bioquímicas. En nuestro cuerpo, en el adulto, tenemos dos tipos de reacciones. Una es la anabólica y la otra es la catabólica. Eso es el metabolismo. El metabolismo está compuesto por dos balances, el anabólico y el catastrófico. El anabólico significa crecer. Cuando tú comes, ¿ok? Tú creces. Y en los niños, ellos van a crecer para arriba. Pero cuando tú llegas a una edad adulta, ya tú no creces para arriba, tú creces para los lados. Entonces, uno quiere ya cuando uno está adulto, no crecer para los lados, no engordar. Y para eso tú controlas la boca. Porque así es como tú paras el crecimiento o lo que comes. El catabolismo es lo que se hace para romper glucosa, grasas para energía. Nosotros tenemos que tener adulto un balance anabólico y un balance catabólico. Comimos 4 libras de carne, quemamos 4 libras de carne para no avanzar. En los niños no. En los niños no puede estar en balance, porque si un niño lo que consume lo quema, ni va a crecer ni se va a desarrollar correctamente. Ahora, en el adulto no podemos tener un balance del catabolismo ni del anabolismo. ¿Por qué no va a poder ser? Porque entonces tú ni vas a rebajar ni te vas a mantener saludable. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos yendo a algún sitio que te va a poner algún medicamento, que te va a poner unos compounds, unos medicamentos que están unidos unos al otro. ¿Y qué es lo que va a hacer esto específicamente? Tener un balance sin preservativo para que pueda hacer lo que tú necesitas a nivel de cuerpo, de tejido y de órganos. Eso es lo que tú necesitas. Por eso necesitas ir específicamente a un profesional que sepa lo que está haciendo. Cuando estábamos hablando de los elementos, y voy a mencionar estos elementos porque de esto es lo que usamos nosotros, nutrientes o lo que nos rodea, que es el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el sulfuro. ¿Ok? Todo esto está en nuestro medio ambiente, nos rodea. Todavía seguimos con el sodio, con chlorine, con potasio, con iodine, con el yodo, con el hierro, que ya hablé del hierro, que ya hablé del yodo, para que te des cuenta que todos estos metales, estos átomos que están en la tabla periódica, que es lo que nosotros usamos en nuestras comidas, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, si nosotros utilizamos productos sintéticos, no orgánicos, aunque parezcan que tengan la propiedad, pero no son, no te estamos dando un servicio bueno. Por eso no todos los lugares que están trabajando en este tipo de práctica de medicina preventiva usa de verdad nutrientes sin preservativos y orgánicos. Para que tengas una idea,
recuérdate de lo que hablamos. Aquí tenemos dos átomos. Tenemos el átomo del nitrógeno. Se llama nitrógeno porque tiene 7 protones. El hidrógeno se llama hidrógeno porque tiene un solo protón. ¿Qué dijimos nosotros? Que en la capa exterior de cada átomo pueden haber 8 electrones para que esté totalmente balanceado. Aquí hay un electrón, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos le faltan a ese átomo para que su capa esté completa? Le faltan 3 electrones. Cuando un átomo va y remueve ese electrón de otro y se lo quita para él tenerlo él, ahora este átomo se llama oxidado, de oxidación. Y por eso es que usamos nosotros nutrientes que se llaman antioxidantes, como la vitamina E, como muchas vitaminas, para evitar que ese otro átomo que quiere venir a robarse ese electrón de esa capa externa no se la lleve. Porque si se la quita, ya tu átomo, ya ese elemento está oxidado, ya no va a trabajar como él está supuesto a trabajar, puesto que está incompleto o inestable. Por eso es que cuando estamos usando antioxidantes, vitaminas, minerales, nutrientes, estamos ayudando a parar la vejez de la célula, del tejido. Porque si ya se le quitó ese electrón a esa célula, a ese átomo, ya no está trabajando completamente y empieza a dañarse su estructura celular y por ende nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento. Un repaso. ¿Necesitamos yodo? Claro que sí, porque tu glándula tiroides necesita el yodo para producir la hormona tiroxina. Esa hormona tiroxina es la que va a hacer que tu metabolismo, recordando que tu metabolismo está dividido en 2 fases. Una es la fase anabólica, que significa el crecimiento, y otra es la fase catabólica, que significa crear energía, romper las grasas, las proteínas, los carbohidratos, para que nosotros podamos tener energía y poder seguir creciendo. Si estamos por debajo de 20 años, vamos a ir creciendo para arriba. Si estamos por encima de 20 años, ya va a llegar un momento en que tú vas a empezar a crecer, pero para los lados. Para tú poder parar el engordar, tienes que balancear la parte anabólica y la parte catabólica. Cuando estás haciendo una terapia con un centro, el doctor te va a mandar a hacer ejercicios para influir en la parte catabólica, para romper la grasa, los carbohidratos, para que haya mejor perfusión, para que te sientas mejor. Vamos a controlar la parte anabólica, la comida, la dieta, para poder controlar todo esto que estamos hablando. Y recuerda que porque tú te sientas baja en energía, porque estés ganando peso, porque te sientas fría o frío todo el tiempo, no necesario tú tienes un problema de glándula tiroides. Puede ser una anemia o puede ser que el hierro esté bajo. Para eso hay que hacer estudio. Y recuérdate que el iodine, el yodo, en la tabla periódica está en una columna. Y en esa columna están todos los otros elementos, metales, no metales, que tienen la misma propiedad similar. Si en el hueso, por ejemplo, si en la glándula tiroides está supuesto estar el yodo, pero ahí entró otro metal, otro tóxico, otro veneno, porque todos esos metales son venenos, los que te enseñé en la tabla periódica. ¿Cómo yo sé que el problema no es ese veneno? ¿Cómo yo sé que el problema es la glándula tiroides? ¿Cómo yo sé que no es el hierro? La misma forma del hierro. El hierro está en otra columna. En esa columna hay otros metales con la misma estructura molecular similar y propiedades. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Que a donde estaba el hierro va a estar otro metal pesado, tóxico, veneno. Te va a dar a ti
en sangre el valor que tú crees que es, pero eso no es la realidad. Eso puede ser el otro tóxico que de verdad está entrando a tu cuerpo y está haciendo un daño que tú no te das cuenta porque eso está interno. Por eso hay que hacer estudios para poder ver qué cantidad de metales pesados, de metales, de veneno están en tus tejidos. Y eso se hace a través de estudios avanzados de orina. Si tú no produces suficiente yodo, si no produces suficiente tiroxina, eso significa un hipotiroidismo. Si tienes demasiada tiroxina, eso significa una hipertiroidismo. Pero tenemos que encontrar no la sintomatología, sino qué es lo que está causando que eso vaya así. Espero que con esto te des cuenta que no es a lo loco o que cualquiera puede venir a darte una terapia sin hacerte una evaluación a ver si tú lo necesitas o no. Ok, ahora déjame darte una representación gráfica de lo que es las grasas saturadas y las grasas no saturadas. Vamos a hablar de eso primero. Hablamos de que existe algo que une a los elementos, a los átomos. Vamos a hablar del carbón. Aquí tiene algo que le llama un covalente, otro covalente, otro covalente, otro covalente. Es decir, cova significa que da, que se reúne. Y valencia, covalencia significa electrón. Vamos a pensar que ahí al otro lado se le pone un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno. Cuando tú ves esa capa que está completamente full, a eso se le llama saturado. ¿Quiénes están saturadas? Las grasas saturadas animales. ¿Ok? Entonces, si yo hago esto, fíjate que en esta molécula que está viendo ahora no hay ninguna célula sola del carbón. Todo está completo. Pero si yo le añado otro carbón, otro carbón, otro carbón, ¿te fijas que esto está vacío? Bueno, a eso así es lo que se le llama no saturado. Un aceite o una grasa no saturada. Pero si yo ese aceite vegetal de planta no saturado le añadí hidrógeno, 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 ahora esta se convierte en una grasa saturada. ¿Como quién? Como la margarina, que parece mantequilla, sabe a mantequilla, pero no es mantequilla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos mezclando elementos en un suero, y ya tú sabes que porque a un elemento le quite un electrón, perdió su propiedad, o este se puede mezclar con otro y tener otra propiedad, como esto que te voy a enseñar ahora. Fíjate esto, este es el sodio. Fíjate cuántos electrones tiene en su última capa. ¿Cuánto tiene? 1. ¿Cuánto le faltan? 7. Normalmente el sodio en su forma estándar es sólido, la sal. Pero si yo lo mezclo con otra metal, con otra sustancia, puede cambiar su estado. Por eso tiene que estar en una temperatura específica. Cuando uno trae un medicamento de otro lugar y está pasando por diferentes temperaturas, va a cambiar su forma, su estructura y puede cambiar su propiedad y ya no hacer lo que estaba supuesto a hacer. Cuando tú traes de tu país una B12, medicamentos que está expuesto a altas temperaturas o a la temperatura que no está supuesto a hacer, lo que tú te estás poniendo no es en realidad lo que estás supuesto a tener. Por eso tú tienes que tener cuidado cuando vas a lugares donde te van a poner medicamentos o vitaminas que la mantienen en una área donde hay polución, donde no está refrigerada o donde no está a la temperatura que debe de estar. Por eso es que una vez más yo le digo a ustedes, ustedes necesitan
siempre cuidar de dónde ustedes van, dónde lo van a tratar, porque esto es completamente química. Un ejemplo de cómo cambia este sodio. Fíjate, recuérdate que te dije que al sodio le faltaba electrones en su forma de afuera. El sodio que está aquí va a unirse con este que está aquí por una atracción eléctrica. Como uno es carga positiva y otro es carga negativa, se atraen. Por eso no dura mucho. ¿Por qué no dura mucho? Porque después ellos van a despegarse. Es la naturaleza. Esto es lo que se llama sodium chloride, o la sal, o la solución salina. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo un medicamento, un mineral, una vitamina que está en líquido y yo meto una aguja y la comparto con otra botellita y esa botellita todavía tiene otro recipiente de vitaminas diferente, porque la contaminé, puedo dañarla y cambiar lo que está pasando ahí y sería otra cosa. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos específicamente a tener un apoyo nutricional, si no hay calidad de control, si no hay entrenamiento, si no hay agujas específicas, si no hay jeringuillas específicas, si no hay cómo transferir de un medicamento a otro, cómo llevarlo al suero en la forma correcta, ¿tú crees que te están haciendo lo que tú debes de tener? No. Ok, ya casi estamos terminando. Te voy a traer aquí otro ejemplo de qué pasa con un elemento, con un átomo, como el uranio. ¿Ok? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es el número de protones que tiene? Tiene 92. Eso lo hace uranio. Pero ¿qué pasaría con ese uranio? ¿Ese uranio es radiactivo o no? Para que un elemento sea radiactivo, debe tener más neutrones que protones. El peso molecular del uranio es 238. El número atómico del uranio es 92 protones. Si yo hago la resta, me da 146 neutrones y eso indica que es radioactivo. Por eso el uranio se usa como una forma de energía. Independientemente de eso, ¿qué pasaría con ese uranio? Para el resto de la vida, ¿el uranio será uranio? No. Después de 4 años y medios, de 4 billones de años y medios, él va a cambiar entre otra cosa más. Lo que quiere decir que los átomos, los elementos tienen un ciclo de vida, el cual cuando llegue a ese periodo va a cambiar a otra cosa más. Pero ¿a qué cambiará este uranio 4 billones y medios de años? ¿A qué cambiará? Cambiará al plomo. Recuérdate que el número de protones del uranio es 92. Cuando él cambia en 4 billones y medio de años, cambia a plomo. Fíjate que ahora el plomo tiene un número de protones de 82. La pregunta es, ¿y este plomo es también radioactivo? Esa es la pregunta. Pues mira, es radioactivo. ¿Por qué es radioactivo? Porque tiene más neutrones que protones. Recuérdate que el número de protones es 82, pero ahora en neutrones tiene 125. Hay más neutrones que protones. ¿Qué es lo que hace esto? Que hace de ese elemento un elemento radioactivo. Por eso los elementos, los átomos, los nutrientes, las cosas que nosotros usamos, si la usamos con preservativo, si la usamos con aditivos, después de un tiempo, si esto no está a una temperatura, si no se mantiene un ambiente como debe de estar, si no se contamina con otro elemento, esto puede cambiar sus propiedades.
indicando una vez más que el tú ir a un lugar en donde no haya control de calidad, no hayan profesionales, el estar en ese tipo de lugar es lo que te va a ti o a tú no ver un resultado o a complicarte a ti tu funcionamiento celular y tu funcionamiento orgánico. Para resumir, 1 libra de uranio, como lo ves aquí, en 4,5 billones de años, media libra de uranio va a cambiar a plomo. Y en 4,5 billones de años, otra vez, esa mitad de uranio que quedaba ahora va a convertirse en 1/4 de uranio, pero también esto va a convertirse en un 3/4 de plomo. ¿Qué es lo que te está diciendo esto? Que los elementos, los átomos, varían, tienen un lapso de vida, como los medicamentos tienen un lapso de vida. Si el medicamento no está expuesto a la temperatura correcta, al ambiente correcto, a la no contaminación, al proceso como se usa de esterilidad, tú vas a estar recibiendo nutrientes, elementos, átomos con diferentes propiedades. Yo te pregunto a ti, ¿tu vida vale la pena de ponerla en juego por tu ahorrar 20, 30, 40, $100? Yo te pregunto, ¿estás yendo tú a un lugar donde hay un doctor, donde hay alguien especializado, donde tiene específicamente credenciales para él poder trabajar la medicina preventiva o la medicina avanzada? ¿Sabe él de bioquímica, de nutrición, independiente de medicina regular? Esas son las cosas que tú tienes que preguntarte. Anyway, espero que te haya gustado y aquí terminamos. Muchas veces siempre le digo a mis estudiantes y a la gente, dime algo y se me puede olvidar. Enséñame algo y me puedo recordar. Pero envuélveme y yo puedo aprender. Esto lo dijo Benjamin Franklin. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Yo te di citas científicas, mecanismos físicos, bioquímicos y biológicos. Investiga tú. Tú te vas a poder dar cuenta si lo que yo te dije es basado en ciencia o no. Espero que te suscribas a mi canal, que me dejes comentarios y me guíes en algo que tú quisieras que yo hablara. Muchas gracias y pasa buen día.